puntualidad, eh, teniendo en cuenta que estamos en puente, semana de receso y casi todo el mundo se fue de paseo. ¿Me confirman, porfa, que estén viendo mi presentación? Sí, señor. Bueno, muchas Sí, gracias. señor. Gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a tratar entonces algunos temas, digamos que esto ya lo tratamos en el CIP anterior, ya han tenido acceso a las webconferencias y a las grabaciones del B-Learning que yo les compartí por ahí a sus correos y en los foros. Hoy vamos a tratar de ser un poquito más operativos, o sea, vamos a ver unos ejemplos muy específicos para cada ejercicio de los que tienen que entregar ahora como plazo máximo el domingo. Y entonces yo creo que hoy la sesión va a ser cortica y nos vamos a dedicar a resolver las dudas o las inquietudes que queden después de la sesión. Entonces hoy vamos a tratar básicamente la parte de los cuantificadores, las proposiciones categóricas, la parte simbólica o la representación simbólica de las proposiciones categóricas y sus cuantificadores, la relación entre proposiciones categóricas y los tipos de razonamiento. Bueno, entonces, los cuantificadores, como decíamos y como lo indica eh, el contenido y el material de apoyo de la unidad, siempre nos dan a entender cantidad. Entonces, aquí hay una definición de los cuantificadores que la voy a leer. Dice las palabras todo, algún, se llaman cuantificadores porque indican la cantidad del sujeto. Eso indica una cantidad como entonces lo estábamos mencionando. Esto es cuántos elementos de la clase del sujeto están incluidos dentro de la clase del predicado. Entonces, como decíamos o como lo explicamos alguna vez, es exactamente cuántos elementos pertenecen a un conjunto, porque realmente estamos hablando aquí de eso. Y nos vamos metiendo de una vez para la unidad 3, que es la parte de conjuntos. Entonces, es exactamente cuántos o un cuantificador está estableciendo la cantidad de elementos que pertenecen a un conjunto y ese conjunto debe cumplir cierta característica que en este caso va a ser el predicado. Entonces dice, ningún indica cero miembros. El verbo en una proposición categórica correctamente expresada es siempre alguna forma del verbo ser o algún otro verbo y también se conoce como cópula. Eh, Acá a veces se han equivocado en el ejercicio número 1, precisamente al identificar, en el ejercicio, bueno, en el ejercicio número 2 al identificar la cópula y en el ejercicio número 3 también, y colocan cosas que no son, entonces por eso debo hacer la aclaración que siempre la cópula es el verbo. Y una forma, que es la perfecta aristotélica que le vamos a ver ahora, es la que tiene el verbo en su cualquier conjugación o forma del verbo ser o estar. Muy bien, entonces aquí nos dan un esquema más o menos general de los elementos que van a ser parte de una proposición, porque recordemos que los cuantificadores los vamos a utilizar es en proposiciones categóricas o en proposiciones en general, ¿cierto? Porque esa es la función del cuantificador. Entonces, el cuantificador es uno de los elementos, entonces ya sabemos que algunas palabras que nos identifican los cuantificadores son todo, ningún, algún, algunos o solamente uno. El sujeto, que es la clase en que se incluye el predicado, es decir, los elementos. El cuantificador es la cantidad, el sujeto realmente es el conjunto de elementos. Y la cópula, entonces, recordemos que es muy importante, es el verbo ser o estar en cualquier una de sus formas o conjugación o cualquier verbo. Y el predicado, que es el último elemento, que digamos, aquí dice que la cual no hace parte del sujeto,
eso me indica que es una característica o una característica o una clase que debe cumplir de acuerdo a ese sujeto que tenemos como el inicio de nuestro conjunto. Entonces el predicado es lo que queda, es como una característica. Muy bien. Entonces ya sabemos que tenemos varias clases de cuantificadores y aquí tenemos entonces el símbolo que representa cada cuantificador y su simbología. En este caso, en azul tenemos al cuantificador universal, que es la que está invertida y se lee para todo. Voy a cambiar aquí el punterito. Se lee para todo. Entonces, la forma simbólica general para ese cuantificador universal es para todo x que pertenece al conjunto A, se cumple el P de x. El P de x recordemos que es la característica, en este caso va a ser como el predicado. ¿Listo? Para que lo tengan muy claro. Entonces, para el cuantificador existencial, se lee existe al menos un. En la parte simbólica, cuando me ponen este existe al menos uno, pues hay algunos que ponen otras cosas que no son. Yo no entiendo por qué con unas negaciones ahí en los ejercicios que me entregan en los foros. Yo no sé por qué. Fíjense que aquí me dice existe al menos uno y aquí no hay ninguna negación. Entonces, se representa con la E invertida, que está aquí en verdecito, y se lee existe un o al menos un elemento X que pertenece a ese conjunto A que cumple con esa característica P de X. ¿Ok? Y por último tenemos el cuantificador existencial único. Ese cuantificador existencial único me indica que solamente hay un elemento, uno, solamente hay uno, no hay más, solamente un elemento que cumple con la característica. Su representación simbólica es la misma del existencial, pero con un signo de admiración que me indica que es un cuantificador existencial único. Y se lee que existe un único elemento que pertenece a ese conjunto que cumple con la PX, o sea, con la característica. Como les decía en el anterior CIPA, este cuantificador existencial único por lo general no lo utilizamos en el curso, pues porque no tiene sino una sola forma de representación. En cambio, los cuantificadores existenciales o particulares y universales tienen dos formas que son los afirmativos y los negativos. Entonces podemos hacer más cosas y podemos trabajar con ellos de mejor manera. Muy bien, entonces aquí tenemos eh, un ejemplito o un par de ejemplos de la representación simbólica y de los elementos de una proposición categórica, porque ya estamos hablando de proposiciones categóricas. Recordemos que un cuantificador hace parte o es un elemento de una proposición categórica. Entonces, aquí para la primera proposición me indican lo siguiente: todo número natural es entero. Entonces, vamos a identificar los elementos de una vez, ¿cierto? Entonces, aquí todo, recordemos que esta parte de acá es el cuantificador. Número natural es, digamos, el sujeto, ¿sí? Esta es la cópula, ¿sí? Y entero es el predicado, ¿sí? Esta es la característica que debe cumplir, que debe ser entero. Esta, entonces, como todo número natural es, entonces recordemos, todo universal y cumple con la característica, se define como o se llama universal afirmativo, ¿ok? Y aquí está su simbología, que la teníamos anterior. Esto, recordemos, cuantificador universal, se lee para todo X o por todo elemento que pertenece a ese conjunto U, se cumple la P de X, ¿ok? Es decir, para todo elemento, aquí como se lee precisamente, se cumple la PX. Y esta parte que está al final es la parte simbólica completica para este ejemplo, porque esta es la parte general, PDX. Aquí ya desarrollamos toda la parte de la característica y es que sea entero. Eso creo que lo he
aclarado en los foros porque me dejan solamente hasta acá, hasta el PDX de esta forma. Y realmente hay que colocar toda esta parte, ¿sí? Porque esto es la representación simbólica para este ejemplo. Esta es la representación general para esta expresión, ¿ok? Pero esta ya la característica ya está acá y que X es entero, o sea, ya es particular para esta proposición. Muy bien, tenemos el segundo ejemplo, en donde nos dice ninguna película es romántica. Entonces, ninguna o ningún o ninguno, recordemos que es el cuantificador, ¿sí? En este caso, ningún elemento, ¿cierto? Tenemos acá el sujeto, película, la cópula es, recordemos que verbo ser o estar en cualquiera de sus conjugaciones o sus formas, y el predicado es romántica, que es la característica de ser romántica la película. En este caso, entonces, el cuantificador ninguna es ningún, o sea, no hay ningún elemento, es universal, ¿sí? Universal, negativo, porque no cumple la característica que debe ser que sea romántica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la simbología asociada para esa proposición? La simbología asociada para esa proposición, entonces, viene siendo esta, la general. Entonces, para todo X que pertenece al C universo, no se cumple el P de X. Otra cosa, aclaro, esta negación, porque es ninguno, o sea, no, va acá. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que la colocan acá, o sea, colocan el símbolo de la negación y colocan aquí el no, y eso ya es un error, porque eso me indica que es doble negación. Entonces, colocan aquí solamente el no o solamente el simbolito. Eso yo lo he corregido por ahí en los foros, para que lo tengan en cuenta. Los que tienen esa duda ya pues la aclaramos. Y entonces, ¿cómo quedaría general? Entonces, ninguna película X tal que X es romántica y se representa simbólicamente así. Para todo X que pertenece a un universo, no se cumple ese P de X. ¿Cuál es? Que sea romántica. O sea, X no es romántica. ¿Ok? En ese caso, entonces, tenemos, digamos, las dos formas en las que podemos encontrar ese cuantificador universal, afirmativo y negativo. Entonces, afirmativo cuando se cumple la característica, todos cumplen con la característica, con una cualidad. Y en ninguno, en la universal negativo, no hay ningún elemento que cumpla esa característica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el segundo tipo de ese cuantificador que veíamos hace dos diapositivas, que es el existencial o el particular. En este caso también vamos a encontrar dos opciones, que es el existencial o el particular afirmativo y el cuantificador existencial o particular afirmativo y negativo. Muy bien, entonces aquí para la primera proposición me indican lo siguiente: algunos estudiantes les gusta la matemática. Algunos es el cuantificador, estudiantes es el sujeto, gusta va a ser aquí la cópula, ¿sí? Y la matemática es la característica que debe cumplir, ¿ok? Recordemos que entonces la representación simbólica para ese cuantificador existencial o particular es la E invertida y se lee entonces que existe un elemento X que pertenece a ese conjunto U que cumple la característica P de X. Aquí está la forma. Y entonces ya para este caso particular de esta proposición, ¿cómo quedaría la simbología? Existe un X que pertenece a ese conjunto universal en donde a ese X, que me indica que debe ser un estudiante cualquiera, le gusta la matemática. Esta parte de acá es la P de X y esta parte de acá es esto de acá. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta y coloquemos la simbología completa. Muy bien, ahora tenemos el otro caso que es el existencial o particular negativo. Aquí que entonces, ¿qué me indica en esta proposición? Me dice, algunos estudiantes no les gusta la matemática. Cuantificador algunos, el sujeto estudiantes. Acá, la cópula no les gusta, con todo y la negación, porque esto me indica que va a ser negativa.
¿listo? Y el predicado, la matemática, ¿listo? Entonces, la forma general para la simbología general para un cuantificador existencial negativo existe un X tal que pertenece a ese conjunto U que no cumple la P de X. Recordemos que la negación va aquí en el P de X, nunca va aquí en el cuantificador. Y entonces, ¿cómo nos quedaría ya la simbología completa específica para la segunda proposición? X que pertenece a ese conjunto U, a ese X no cumple, entonces no, fíjense que aquí aparece el simbolito, yo puedo dejar no, y listo, no hay ningún problema, pero si coloco los dos, ahí está el lío. Entonces, a X no le gusta la matemática, ¿listo? Y de esa forma queda entonces la representación simbólica para la segunda proposición. Muy bien. En el caso del existencial único, pues digamos que hay que traerlo a colación, pero recordemos que realmente no lo vamos a trabajar dentro de nuestro curso. Y aquí hay un ejemplito, de todas maneras, porque hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque pues hace parte dentro de los cuantificadores que estamos estudiando. Entonces, aquí, digamos, mm, hay un ejemplo. Recordemos que entonces en ese existencial o ese cuantificador existencial único me indica que solamente hay un elemento que cumple la característica. Entonces, la simbología general para ese cuantificador existencial es esta que está acá. Existe, recordemos que con el signo de admiración me indica que es único, un elemento, un solo elemento que pertenece a ese conjunto A. Recordemos que aquí puede ser A, U, T, S, no importa, que cumple con una característica X o el P de X. Y aquí está, digamos, como se le existe un único elemento de X de ese conjunto que cumple con la proposición, en este caso no la proposición, sino la característica, que es P de X. Ejemplo, entonces, X es tal que X es el rector de la universidad de una abierta distancia. Entonces ya sabemos que solamente es uno y simbólicamente, entonces se representa de la siguiente manera. Existe un elemento que pertenece a ese conjunto A que cumple con la característica de cuál, que X es rector de la UNAD. ¿Listo? Entonces esa es la forma como se tomaría en cuenta ese existencial. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora sí ya, digamos, a resolver algunos ejemplitos que tienen que ver con los ejercicios ya puntuales que deben entregar y desarrollar para el día como fecha máxima el domingo. Entonces, en el ejercicio 1 me dan dos proposiciones, P y Q, dos proposiciones categóricas. En ellas hay que identificar el cuantificador, hay que establecer qué tipo de cuantificador es y hacer la representación simbólica de ese cuantificador y con la proposición categórica. Entonces, en este caso, la proposición P me indica solamente estudiantes asisten a los IPAs. Entonces, pues aquí ya está desarrollado, ¿sí? Aquí ya está el soplete, como digo yo. Entonces, fíjense que si yo digo todo estudiante es como que no me cuadra, ¿cierto? Como que todo estudiantes o todos estudiantes como que tampoco. Tengo que cuadrar aquí entonces el plural y como que no me cuadraría. Que esa es una de las preguntas frecuentes, profe, pero es que cómo es que está en singular y entonces, claro, hay que tener en cuenta un poquito de eso para darle lógica a la proposición. Entonces, aquí yo diría que no es todo, sino sería un existencial afirmativo, ¿cierto? Ahorita vamos a verlo. Y en este caso, entonces, ya vamos a pasarnos de una vez para no estar cambiando. Entonces, efectivamente, algunos estudiantes asisten a los IPAs. ¿Mm? En este caso, entonces, es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Por qué? Porque cumple con la característica. O sea, esos estudiantes, unos, no todos, pero hay unos estudiantes que
asisten a los IPAs, que es la cualidad. ¿Ok? Entonces, es existencial afirmativo. Esta es la representación simbólica general para un existencial afirmativo. Existe entonces algunos elementos que pertenecen a ese conjunto U que cumplen con la característica PX. Y aquí se lee. En este caso, para la proposición P, la representación simbólica quedaría como existe elementos X que pertenecen a ese conjunto U, X, ya sabemos que son los estudiantes, asisten a los IPAs. ¿Ok? Quedaría la simbología para esta primera proposición. Ahora para la proposición Q, recordemos que me quedaba esto aquí mochadito en la pasada. Entonces lo mismo, todos estudiantes, algunos estudiantes, no como que no cuadra. Entonces pues uno le da la lógica o la gramática correcta para poder establecer el cuantificador correcto y también de acuerdo a lo que es la realidad. Por ejemplo, en algunos ejercicios que ustedes tienen, pues eso ya es muy evidente. Entonces, aquí en este caso, todo estudiante de la UNAD asiste a CIPAS. Creo que aquí me equivoqué. Esto no es todo. Bueno, si es todo, aquí me equivoqué. Fue acá en la en la clasificación de esto, perdónme un segundo, yo me salgo de acá y lo voy a corregir de una vez. Esto es universal, afirmativo. Listo. Listo. Ahora sí, guardémosla y listo. Ok. Entonces, todo estudiante de la UNAD asiste a CIFAS universal afirmativo. ¿Por qué? Todo y cumple con la característica, ¿sí? Los sujetos cumplen con la característica de ir a los CIFAS. Perdón. Ay, se me resecó la garganta. Bueno, muy bien. Entonces, es un cuantificador universal afirmativo. ¿Cuál es la representación simbólica general para un cuantificador universal afirmativo? Entonces, para todo X se cumple que pertenece a ese conjunto U y cumple con la P de X. Y en particular para esta proposición, entonces, para todo X que pertenece a ese conjunto, para todo X que pertenece a ese conjunto U, todo estudiante de la UNAD asiste a los IPAs. X es todo estudiante, recordemos que, o sea, este es el sujeto. Entonces, estudiante de la UNAD asiste a los IPAs. Entonces, universal afirmativo. Muy bien. Entonces, de esa forma es que se desarrolla el ejercicio número 1. ¿Listo? Entonces, tenemos que completar esa proposición con un cuantificador que se ajuste a la gramática o que se ajuste a la realidad. Entonces, yo por eso les hice algunas aclaraciones ahí en los foros para sus ejercicios en particular. Muy bien. El ejercicio número 2. En el ejercicio número 2. Tutor, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, qué pena. Una preguntita. Tengo una duda. Lo que pasa Cuéntame. es que cuando en el ejercicio 1, pues yo lo había hecho, pero me arrepentí pensé que me había quedado mal. Y resulta que hay una parte donde dice completar el argumento de forma que sea verdadero. Yo asocié que si quedaba, por ejemplo, un ejemplo, que diga, por ejemplo, decía ningún curso se aprueba con menos de 300, entonces es ninguno. Sí. Entonces ahí, pues para mí es verdadero, pero es negativo, no hay problema. No, es que ninguno me indica que es un cuantificador universal negativo, precisamente. Exacto, sí, señor. Pero entonces, cuando dice ahí que sea verdadero, o sea, no importa que sea ninguno o que sea negativo. No, claro, no importa. Lo que importa es que cumpla la característica, que todos cumplan. O sea, todos en la cama o ok, señor, qué todos pena, en... es que ahí... Sí, o sea, todos Sí, en la dígame. cama o todos en el suelo. O sea, o cumplen o no cumplen, pero que sean todos para que sea universal. ¿Mm? ¿Ok? Ok, señor, esa era mi duda. O sea, no importa que sea, que sea negativo,
sigue siendo, la frase sigue siendo verdadera porque se cumple lo que es, ¿sí? Claro, claro. Ah, Claro que sí, obviamente. sí. Listo. Ok, tutor. Eso era. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, listo. Bueno, entonces, bueno, ¿alguien tiene otra pregunta antes de continuar? Tutor, tutor, buenas Sí, noches y compañeros. Tutor, una pregunta. buenas noches, sí. El cuantificador es de acuerdo a la lógica de la oración. Debe Bueno, ser de acuerdo, ¿no? Pues. bueno, ahí hay dos cosas, entonces, como les decía. Por ejemplo, en el caso de la compañera que nos decía ahorita que ningún curso se aprueba con menos de 300 puntos, entonces, fíjate que eso es cierto. Yo no conozco ningún curso en ninguna parte de ninguna universidad que se apruebe con menos de 300 puntos, ¿sí? Entonces, ese cuantificador ninguno ya me está garantizando que es real, ¿sí me entiendes? Ahora, hay algunos casos, ¿sí? En donde hay que buscarle, es la lógica a la proposición, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se Sí, fue la chica? señor, yo lo escucho. Sí, entonces es de esa Sí, forma. Entonces fíjate que, por ejemplo, por ejemplo, aquí hay varias formas. Aquí en el ejercicio 2, por ejemplo, fíjate que nos dan, que ya vamos a explicar, nos dan una proposición simple y nosotros hacemos la identificación y luego hacemos las otras tres, ¿sí? No quiere decir que sea cierto, pero se utiliza el cuantificador de esa forma y es correcto, ¿ok? Más o menos es de esa forma, ¿ok? Lo importante es que el cuantificador sí hace al correcto, ¿ok? Por ejemplo, cuando a mí me dicen todos los estudiantes de la UNAD son 100% virtual, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces yo sé que todos va a la fija. Aquí yo no tengo estudiantes presenciales, ¿o sí? Ninguno. Entonces, esa es la lógica también que le puede dar uno a la proposición para utilizar el cuantificador. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a ver cómo abordamos entonces o cómo abordan entonces ustedes el ejercicio número 2. Yo estoy grabando. ¿Qué puse a grabar, muchachos? La pregunta. Yo voy a salir de acá un segundo porque no recuerdo si puse a grabar la... Ah, sí, sí estoy grabando. Listo. Es que no me acordé y me quedé con la duda. O sea, aquí, ¿qué se me hizo aquí? Ah, es que me están escribiendo acá y entonces hasta que no conteste, hasta que no lo miren. Listo. Muy bien. Entonces, en este ejercicio número 2, como les decía, me dan una proposición categórica. Hay que identificar el cuantificado y la cópula. Hay que clasificar el tipo de proposición. O sea, si es universal y particular, positiva o afirmativa o negativa, y construir tres tipos de proposiciones faltantes con la misma temática de la proposición que nos dan. ¿Ok? Entonces, aquí para la proposición P, nos dice todos los tutores retroalimentan los foros de las actividades. Entonces, primero hay que identificar el cuantificador y la cópula. Entonces, el cuantificador está aquí al comienzo, todos, tan rojito. La cópula, recordemos que es el verbo, retroalimentan. Si es ser o estar, también está por acá. En este caso no es, entonces retroalimentan. Y luego me dicen, clasifique la universal. Entonces, como todos retroalimentan, o sea, es universal afirmativa porque se cumple que retroalimentan los foros de las actividades, entonces es universal afirmativa. ¿Listo? Universal afirmativa. Y luego nos indican, por favor, cree tres proposiciones categóricas
faltantes con la temática. ¿Y eso qué me indica? Pues que tengo que cambiar los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, ahí en los anexos, ahí están en los ejemplos, y aquí para el ejemplo, entonces, queda lo siguiente. Entonces, fíjense que aquí ya tengo todos, entonces voy a utilizar algunos, ¿sí? Algunos tutores retroalimentan los foros de las actividades particular o existencial afirmativa. ¿Por qué? Porque algunos, no todos, cumplen con esa característica particular afirmativa. La segunda, ningún tutor retroalimenta los foros de las actividades. Ninguno es universal y me indica que es negativa porque no cumple la característica, porque entonces no hay ningún tutor que retroalimente. Eso no pasa en pensamiento lógico. Entonces sería universal afirmativa. Y la tercera, con el otro cuantificador que me quedaría faltando, es algunos tutores no retroalimentan los foros de las actividades. En este caso, entonces, algunos es particular o existencial, no retroalimentan, negativa, particular, negativa. ¿Listo? Entonces, fíjense que los ejercicios hasta ahora 1 y 2 realmente son muy fáciles, pero muy sencillos. O sea, ahí está la mitad de la nota y realmente es un regalo completo. Como dice, se adelantó el niño Dios. Muy bien. Vamos a ver entonces, o vamos a abordar la parte, ¿sí?, que atañe a los ejercicios 3 y 4. Entonces, ahí en los ejercicios 3 y 4, recordemos que también son proposiciones categóricas, pero entonces acá son un par de proposiciones en las cuales debemos identificar los elementos y debemos establecer una relación entre esas dos proposiciones. Aquí entonces me da digamos, una definición de que son una proposición categórica. Entonces son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. O sea, eso es lo que tenemos que probar, la relación entre ellas dos. Y aquí tenemos dos ejemplitos. Esto digamos que es como la parte teórica para desarrollar los ejercicios. Entonces aquí en el ejemplo 1 me dan dos proposiciones P y Q. Para la proposición P, a todos los artistas les gusta el piano. Entonces recordemos que tiene los mismos elementos que ya hemos visto. Aquí está el cuantificador todos, el sujeto los artistas, el verbo, en este caso es la cópula gusta, y el predicado el piano. La proposición Q, algunos artistas son bailarines, también tiene la misma estructura. Algunos el cuantificador, artistas el sujeto, son, vea, aquí está el verbo son, y bailarines es el predicado. Y para el ejemplo 2, también nos dan R y S, que son dos proposiciones que cumplen también con los mismos elementos. Es decir, para R, todas las personas son sinceras, el cuantificador todas, personas, el sujeto, son la cópula, sinceras es el predicado, y S, proposición categórica S, vemos que vienen en pares, algunas personas no son sinceras, algunas es el cuantificador, personas es el sujeto, no son, no son, esto viene con la negación, no son, es la cópula, y el predicado sinceras, ¿ok? Entonces, en esa estructura me van a mostrar las dos proposiciones categóricas con esos elementos. Aquí está, pues, de una manera más, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría yo? Un poquito más visual, ¿sí? La parte de la clasificación es lo mismo, cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. A eso me da una proposición categórica. Está la definición de cada elemento, entonces el cuantificador, que es el que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o a un solo elemento. En este caso es a todos o ninguno, porque si es un cuantificador, entonces recordemos que ninguno también hace parte de eso. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas que pertenecen a un conjunto, ¿cierto? O que cumplen con una
característica que va a ser el predicado. La cópula es el verbo que une al sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Entonces, aquí el verbo en cualquier conjugación del verbo ser o estar. Y nos queda el predicado, que es lo que habíamos definido desde el comienzo. Aquí dice que es lo que se afirma o se niega. Yo, pues, la verdad, no estoy digamos, muy de acuerdo con esta definición. O sea, no queda como ambigua y prefiero decir que el predicado, digamos, que es la característica que debe cumplir ese sujeto, ¿listo? O los sujetos, o ese grupo de sujetos de ese conjunto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esos tipos de proposiciones, de acuerdo a los cuantificadores, porque lo que me define eso inicialmente es el cuantificador y la cópula, entonces vamos a tener la siguiente clasificación para esas proposiciones. Entonces, voy a tener cuatro clasificación. Precisamente tenemos 4 tipos de cuantificador: universal, afirmativo, negativo, y particular, afirmativo y negativo. O sea, deben ser 4. Y digamos que esta es una simbología que utilizamos. Entonces, para la universal negativa es cuando todos los sujetos cumplen con la cualidad. En este caso, pues, es el predicado. Recordemos que es la característica. Entonces, aquí dice que todo ese es P, o sea, todo sujeto cumple con esa característica. Y cuando es universal afirmativa, se clasifica como A. Aquí es una representación, digamos, de conjuntos que se establece para eso, pero pues ahorita no me interesa, sino que solamente sepan que es A. Antes, cuando trabajamos con los silogismos categóricos, sí era importantísimo esta parte de la representación simbólica, porque había que hacer unas cosas que eran un poquito más complejas. En este caso, digamos que solamente es importante la clasificación, o sea que cuando es universal afirmativa es A. Muy bien. Para universal negativa, entonces ningún sujeto cumple con esa característica, o sea, ningún S es P, se clasifica como E, aquí está, universal negativo, ningún A es B, aquí es lo mismo, ningún S es P, entonces universal negativa, E, particular o existencial afirmativa, algún S es P, o sea, hay algunos sujetos que cumplen con esa característica. Particular afirmativa se clasifica como I, y particular afirmativa y particular negativa, algún S no cumple o algunos no cumplen con esa característica, o sea, algún S no es P y se clasifica como. Entonces, universal afirmativa A, universal negativa E, particular afirmativa I y particular negativa O. Listo. Esto no hay que aprendérselo, para eso está el cuadrito, para eso está dentro del material. Entonces, aquí lo importante es saber cómo usarlo. Muy bien, entonces ya tenemos la parte de la clasificación. Tenemos un ejemplo general. Entonces, tenemos nuestros 2 tipos de proposiciones, P y Q, proposiciones categóricas. Esta es la estructura. Recordemos que deben cumplir con estos elementos: el cuantificador, el sujeto, el verbo o la cópula y el predicado. Y entonces vamos a establecer que para la proposición P me dice todos los gatos son ágiles. Entonces el cuantificador todos, el sujeto los gatos, el verbo la cópula son, verbo ser o estar, y el predicado ágiles, que es la característica, ¿ok? El cuantificador para ahora para la proposición Q me dice algunos gatos son ágiles. Entonces lo mismo, la misma estructura, el cuantificador algunos, sujeto gatos, verbo o cópula son, ser o estar, y predicado ágiles. Cuando está así de esta forma y está en el verbo ser, se dice que es una fórmula también, una forma conocida como aristotélica
tradicional o de silogismo categórico. ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir algo de los silogismos? Porque esto se llama silogismo también, es un silogismo categórico. ¿Ok? Entonces, esta es digamos, una generalidad para la estructura para estas dos proposiciones categóricas y eso tienen que establecerlo allá dentro de su ejercicio número 3. Recuerden que dice, identifique los elementos, arme la estructura de las proposiciones, clasifique las proposiciones y establezca su relación mediante el cuadro posición. Entonces aquí ya tenemos esta parte de acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ejemplo. Digamos que para el mismo ejemplo vamos a hacer el procedimiento. Dice, tenemos la proposición P, todos los gatos son ágiles. La proposición Q, algunos gatos no son ágiles. Entonces nos queda que la estructura para esas dos proposiciones van a ser la siguiente. Todos, el cuantificador, los sujetos, el sujeto, los gatos son la cópula ágiles para la proposición P. Y para la proposición Q, algunos gatos no son ágiles, entonces, cuantificador algunos. Gatos, el sujeto, la cópula o el verbo no son, aquí con todo y la negación, no son, y ágiles el predicado. Luego me dice, clasifique esas proposiciones, P y Q, porque necesito clasificarlas para saber en dónde están dentro del cuadro de oposición, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, todos son, ¿sí? Me indica que es A, universal afirmativo, ¿ok? Entonces esta proposición se clasifica tipo A, aquí está, universal afirmativa, todo eso es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa, universal afirmativo. Y para la proposición Q, entonces tenemos algunos, que es un cuantificador particular, y no son, o sea, no cumple, ¿cierto? O sea, es negativa la cualidad. En ese caso, entonces, algunos no son, se clasifica como O, particular negativo, ¿ok? Entonces, la proposición P es A y la proposición Q es O. Y ahora, entonces, tenemos nuestro cuadrito de oposición. Este es el cuadro general, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ubico aquí a P y Q dentro de este cuadro. Entonces, como P es A, recordemos que aquí está, entonces aquí pongo P al ladito, que está aquí marcadito en azulito. Y Q es O, la coloco acá al ladito y la sombreo acá. Esta línea azul que me une esas dos proposiciones me indica la relación. En este caso son contradictorias. Y eso hay que colocarlo dentro del ejercicio. Porque me dejan esto acá y entonces, bueno, sí, chévere. Y entonces, ¿cuál es? Si solo me dejan el cuadro y ni siquiera colocan P y Q, entonces toca adivinar. No, hay que colocar ahí la P y la Q y la linecita en lo posible para establecer cuál es la relación. Aunque ya teniendo P y Q aquí ubicado, no necesito que me coloquen la línea. Aquí es, digamos que es por parte de forma didáctica para que puedan ver esa relación. Y si fuera entonces A y E, entonces son contrarias, y si fuera E y O, entonces son subalternas, y si fuera I o, entonces son contrarias, y si fuera A, E y entonces son subalternas. ¿Listo? Doctor, qué pena. Sí, cuéntame. Sí, cuéntame, te escucho. Tutor, la verdad me perdí en esa parte de A, E, I, O. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy para acá. Que cuando la proposición es universal afirmativa, es A. ¿Sí? No hay que aprender nada. Aquí está. A. Universal afirmativa. A. Cuando es universal negativa, se clasifica como E. Cuando es particular afirmativa es I. Y cuando es particular negativa es O. ¿Listo? Ahora, ¿para qué se utiliza eso? Porque acá, para este ejercicio número 3, tengo que establecer la relación entre ellas, ¿cierto? Y de esa forma es que debo hacerlo. Entonces, para este ejemplo, todos los gatos son ágiles, todos es el cuantificador, son también, os digamos que la cualidad es afirmativa, entonces todos son
es universal afirmativa, o sea, es A. ¿Listo? Y para la Q es particular negativa porque me indica la cualidad. No son, no cumple. O sea, O, particular negativo. Entonces tengo que P y Q son A y O. ¿Listo? Ahora, tengo que ubicarlas en ese cuadrito. Este cuadrito solo sin esto aparece ahí dentro de los recursos, ¿sí? Aquí ya viene ubicada P y Q. Entonces, como P es A, que acabo de decir por qué es A, porque es universal afirmativa, aquí está A, ¿sí? Y Q es O porque es particular negativa, aquí está O, ¿sí? Entonces, yo coloco acá P y Q, ¿listo? Y eso me indica en este cuadrito que son contradictorios. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, señor tutor, gracias. Listo, muy bien. Bueno, entonces, de esa forma es que se establece la relación entre ellas y ustedes colocan entonces contradictorias. ¿Qué quiere decir que sean contradictorias, subalternas y todo eso? Pues eso tiene precisamente también su porqué o su significado. Acá digamos que está un ejemplo, ¿m? Con otro ejemplo ya aquí puesto en las 4 posibles ubicaciones para una proposición, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, me indica que son contradictorias cuando dos proposiciones tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en la cantidad y la cualidad, ¿sí? Ese es el caso que aparece antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno me dice que, voy a volverme acá, todos y otros dicen algunos y la cualidad también difiere, ¿cierto? Entonces, fíjense que contradictoria dice el mismo sujeto, tenemos el mismo, el predicado también, pero la cantidad y la cualidad difieren. Entonces, por eso son contradictorias. Cuando son contrarias, es cuando dos proposiciones tienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cantidad es universal, pero difieren en la cualidad, ¿sí? Entonces, eso uno le va dando este digamos que es el significado de que al final de ese ejercicio tengamos las dos proposiciones mediante estas relaciones posibles. Ahora, subcontrarias o subcontrarios, que es esta relación entre I y O, surge cuando dos proposiciones tienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cantidad es particular, pero difieren en la cualidad. Entonces, esto ya está definido. Y subalternas o subalternos, que son estas dos, cuando son AI o cuando son EO, surge cuando las dos proposiciones tienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cantidad es la misma entre ambos, pero solo difieren de la cualidad, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, todos son, algunos políticos son, algunos políticos no son, solamente difieren en la cualidad. Entonces, aquí está. Es, digamos que una explicación en palabras castizas, en el lenguaje natural de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Esto no tienen que colocarlo realmente. Entonces, usted solo tiene que colocar, son contradictorias, son contrarios, subcontrarios, subalternas, no más. Aquí no hay que explicar, es que surge cuando en dos proposiciones, no, simplemente no es la relación, ¿ok? Aquí tengo otro ejemplito, ¿sí? Para aclarar pues un poco más ese tema. Entonces, nos dan la proposición P, todos los ingenieros asisten a la universidad. La proposición Q, ningún ingeniero asiste a la universidad. Entonces me dicen establezca la estructura, ubique, haga la clasificación de las dos proposiciones y establezca la relación mediante el cuadro de oposición. Entonces, esta es la estructura para las dos. Entonces, recordemos cuantificador, sujeto, cópula o verbo y el predicado, que es la característica. Entonces, para P, entonces todos, aquí está el cuantificador. El término, el sujeto son ingenieros. El verbo o la cópula no es cúpula, es cópula. Asisten a otra cosa, no son preposiciones, son proposiciones, que no escriben todavía preposiciones. La cópula, asisten, o el verbo, y el predicado a la universidad. Para Q, ningún ingeniero asiste a la universidad, entonces el cuantificador ningún, el sujeto ingeniero, la cópula asiste y el predicado a la universidad. El predicado es el mismo, aquí es el mismo, que cambia aquí el cuantificador, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces,
yo tengo una clasificación, ¿cierto? Todos asisten. Fíjense, entonces aquí todos universal y es afirmativa, o sea, cumple con la característica. En este caso es A. Vamos a irnos. Acá, A. Universal afirmativa. ¿Listo? Tutor, una pregunta, perdón. Sí, En este cuéntame. caso, para este punto, entonces no era necesario de pronto completar, digamos, que hubiera todos y el que sigue ninguno, el que sigue, digamos, lo colocaría alguno o algunos. No te No entendí la sería, pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? sí, No. sí, no sería necesario entonces colocar todas las cuantificadores en ese punto, sino solo los que están apareciendo en las proposiciones, ¿sí? Sí, o sea, aquí no hay que crear más. O sea, este es para el Solo ejercicio esos dos 3. y ya. Este es para el ejercicio 3. Entonces aquí no, es solamente para el 2. ¿Listo? Vale, correcto. Listo. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, para la proposición Q, entonces recordemos que ningún es el cuantificador. En este caso es universal negativo. Ninguno asiste, entonces universal negativo. Recordemos que es clasificación, se clasifica como E. Vamos a devolvernos acá. Universal negativo, E. Entonces tenemos A y E, las dos proposiciones, ¿cierto? Entonces aquí ya están ubicadas dentro del cuadro posición. Entonces aquí tengo A y E, aquí está P, que está aquí en anaranjado, es esta, P, y E, que es Q. Esa relación entre ellas son contrarias, ¿cierto? Entonces hasta aquí llega el ejercicio. ¿Qué pasa? Que eso sí tiene, pues obviamente yo les decía contrarios, entonces cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto, el mismo predicado, la cantidad es universal, pero cambia solamente la cualidad. Y fíjense que sí, cambia la cualidad, ¿ok? Entonces, son contrarias, ¿ok? Entonces, esa es la relación. Muy bien. De esa forma, entonces, queda para ese punto, para el tercer punto, ¿ok? Entonces, ya llevamos para el punto 1, punto 2 y el punto 3. Vamos a abordar entonces cómo se desarrolla o cómo se aborda para el último punto. ¿Listo? Entonces vamos a ver una pequeña base teórica de acerca de los tipos de razonamiento, porque recordemos que ese ejercicio número 4 precisamente eh, trata del tema de los tipos de razonamiento. Entonces, ¿qué es un razonamiento? Entonces, ¿o para qué sirve? Porque dicen, sirven ¿para qué sirve el razonamiento? Entonces, el razonamiento sirve para solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, sirve para la planificación de problemas, estableciendo orden en las acciones y operaciones, sirve para fomentar la capacidad de razonar, o sea que es un proceso dinámico y que se va mejorando y se va fortaleciendo, y sirve para establecer relaciones entre determinados conceptos, o sea, para establecer procesos mentales avanzados en el cual yo puedo establecer hipótesis, teorías y cosas de esas ya dentro de un ámbito científico, de un ámbito investigativo. Entonces, para todo eso sirve el razonamiento. Esto es una parte que es natural para nosotros desde que nacemos. Nosotros tenemos nuestros sensores que son nuestros sentidos, tenemos nuestros cerebros que son nuestro procesador, que son los que cogen toda esa información y casi que natural nosotros tenemos la capacidad de razonar, ¿sí? Mediante la experimentación. Por ejemplo, un niño cuando se cae precisamente está experimentando un dolor y algo que le va a servir para la vida, entonces, que es mantener el equilibrio. ¿Ok? Entonces, todo eso es inherente al ser humano. Y, y en este curso, precisamente, nosotros tratamos es de mm, tratar de fortalecer esas capacidades, ¿listo? Porque esa es una pregunta que me hacen siempre al inicio del curso. ¿Para qué sirve el curso? Para eso. Todo esto es fortalecer las capacidades de razonamiento, de pensamiento, de orden, de clasificación, de categorización, priorización. O sea, todo lo que hacemos aplicado para todas las cosas de la vida. Muy bien. Hay dos tipos de razonamiento. El razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo tiene una característica y es que va
de lo general o parte de premisas generales y llega a lo particular o concluye en una premisa, porque la conclusión es una premisa especial que se llama conclusión, que es particular. Esa es la característica principal y a grandes rasgos, digamos que como la parte de definición de ese tipo de razonamiento, ¿sí? El concepto de razonamiento deductivo. Parte de lo general para llegar a lo particular. Entonces aquí hay un ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Sergio Higuita es ciclista, por lo tanto Sergio Higuita tiene buen físico. En ese ejercicio hay que identificar las premisas mayor, menor y la conclusión. Recordemos que las premisas van separadas por los signos de puntuación. Entonces, la primera premisa, que es la premisa 1, que es mi premisa mayor, según los textos de consulta, va a ser los ciclistas deben tener buen físico, hasta donde llega la comita. Llega la premisa mayor. La premisa menor o la premisa 2 es lo que queda después. Sergio Higuita es ciclista. Y la conclusión, porque dice ahí está, y dice por lo tanto, nosotros ya sabemos que ese por lo tanto indica que después ves la conclusión. Sergio Higuita tiene buen físico. Entonces, por lo tanto, Sergio Higuita tiene buen físico, esa es la conclusión. Entonces ya tenemos identificadas las dos premisas, mayor, menor y la conclusión. Y vamos entonces a establecer qué tipo de razonamiento. Entonces, cuando yo observo, me dicen la premisa mayor, me dice los ciclistas, está hablando en plural, está hablando de manera general, ¿cierto? Cuando yo veo la premisa menor o la número 2, dice Sergio Higuita es ciclista. Entonces, fíjense que aquí hay una relación que también es ciclista, pero ya estamos hablando de una persona, no estamos hablando de todos. No estamos hablando de un grupo. Y cuando llegamos a revisar la conclusión, dice, por lo tanto, Sergio Higuita tiene buen físico. Sergio Higuita, solamente Sergio Higuita, ¿ok? Entonces, fíjense que partimos de premisa mayor, que es general, y llegamos a una conclusión que es particular. Entonces, eso me indica que el razonamiento es deductivo. Ahora, me dicen en el ejercicio, escriba con sus palabras o justifique la respuesta. Pues la respuesta es precisamente esa. ¿Por qué es deductivo? Porque parte de premisas generales y llega a una conclusión general, ¿sí? O porque parte, según la teoría, también recordemos que hay otras características del pensamiento, del razonamiento deductivo, o porque parte de hechos ya completamente 100% ciertos, ¿sí? Y se generaliza para algo en particular, ¿ok? Entonces, de esa forma es que se debe justificar la respuesta, ¿sí? Porque es que yo a veces leo unas cosas y yo, pero ¿eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver. O sea, la verdad es que en por eso, por ejemplo, yo cómo justificaría este tipo de razonamiento para este ejemplo. Entonces yo diría, el pensamiento es deductivo porque en la premisa número 1 están hablando de una parte general, que es la parte de los ciclistas, y estamos llegando a particularizar a un ciclista que es Sergio Higuita, que cumple con esa misma característica que es que tiene buen físico. Por eso es un razonamiento deductivo. Listo, ahí quedó. ¿Listo? Ese es un ejemplo de cómo entonces justificar la respuesta para ese tipo para el ejercicio número 4. Aquí tenemos otro. Ya viene, fíjense que viene, aquí viene con otro tipo de definición o de concepto. Dice el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, que ya lo teníamos definido. Es decir, que la conclusión se infiere de las premisas y el principio puede resumirse en una fórmula o ley. Esto me lo pusieron por ahí en alguna justificación, pero realmente, pues, como dicen sus propias palabras, pues esto es casi que la copia de esta vaina, ¿sí o no? Entonces, simplemente, pues, yo aquí infiero, ¿sí? Que como digamos,
parto de hechos, digamos que ya comprobados, casi 100% seguros, entonces pues eso ya me lleva a una fórmula, a una teoría o a una ley, ¿sí? Pero pues hay que escribirlo de otra forma. Suele decirse que el razonamiento deductivo se inicia con una premisa mayor y se complementa con una premisa menor para arribar a la conclusión. Bueno, ¿listo? Aquí hay un ejemplo. Los fenómenos atmosféricos dependen de muchas variables que afectan el clima del planeta. Los huracanes son fenómenos atmosféricos severos que afectan el planeta. El huracán Elisa depende de muchas variables atmosféricas. ¿Ok? Entonces vamos a identificar los elementos de este argumento. ¿Sí? Esto es un argumento. Premisa mayor o premisa número 1. Los fenómenos atmosféricos dependen de muchas variables que afectan el planeta. Hasta el primer signo por acá. ¿Mm? La premisa 2 o la premisa menor. Los huracanes son fenómenos atmosféricos severos que afectan el planeta. Y la conclusión, el huracán Elisa depende de muchas variables atmosféricas. Entonces lo mismo, hacemos el análisis de las premisas 1 y 2 y de la conclusión. Entonces la premisa número 1 me dice los fenómenos atmosféricos dependen, o sea, esto es una generalidad para todos los fenómenos atmosféricos. Y afirmamos que afectan el clima del planeta. ¿Listo? Todos, pero aquí es una generalidad. Premisa menor o la 2. Los huracanes son fenómenos atmosféricos. También fíjense que están en una forma bien general. Ya nos hemos bajado un poquito de nivel y pasamos de fenómenos atmosféricos, que son muchos, a los huracanes. ¿Listo? Aquí sí hay que hacer esa aclaración. Nos hemos bajado, digamos que un nivel acá. Los fenómenos atmosféricos son muchísimos. Son huracanes, tempestades, ciclones, tormentas tropicales. Son 50.000 cosas. Mientras que aquí los huracanes son una partecita de ellos. Y la conclusión es el huracán Elisa. Depende de muchas variables, pero el huracán, aquí el sujeto es el huracán que está en particular, ¿cierto? Entonces yo puedo decir de una vez, este razonamiento es de tipo deductivo porque parte de premisa general o de premisas generales y concluye en una premisa particular, en este caso para el huracán Elisa. ¿Listo? Esa es la justificación. Y de esa forma se desarrolla ese ejercicio número 4. Aquí volvemos entonces a retomar algunas características de ese tipo de razonamiento deductivo. Entonces, es aquel en el que se pretende que la conclusión siga necesariamente las premisas. O sea, es como un hilo, hay una relación de jerarquía entre las premisas y la conclusión. Otra característica es que parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas. Garantiza la verdad de la información solo si se parte de premisas verdaderas. Recordemos que lo que yo les decía, aquí se parte de premisas que ya casi son 100% seguras o son verificables 100%. No se basa en la experimentación, ya es teórico. Por ahí decía algo ya de teorías. Entonces, es teórico. Es sistemático, requiere procesos definidos y estructurados. O sea, tiene que ver mucho con la misma relación que tiene que ver entre las premisas 1, 2 y la conclusión. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el otro tipo de razonamiento. ¿Ok? El razonamiento inductivo. Ese razonamiento entonces inductivo, digamos que es como la inversa del deductivo. ¿Por qué? Porque dice, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. La observación repetida de objetos, acontecimientos de la misma índole establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. ¿Okay? Entonces, aquí cuando me dice objetos o acontecimientos, también yo lo tomo con la parte de eventos, ¿sí? Yo por eso les digo, es un evento. Miren el evento de partida, ¿sí? El evento de llegada, que es la conclusión, ¿ok? A eso me refiero con los eventos cuando los retroalimento y en los foros. También, ¿qué se observa dentro de ese tipo de razonamiento? Que hay un patrón, que hay una regularidad en los resultados, o sea, que hay, digamos que, un modelo, ¿sí? Que hay una regla, ¿sí?
también admite la posibilidad de estar equivocada, no necesariamente es cierta. O sea, que aquí también lo que les escribo ahí en los foros me indica parte de incertidumbre, o sea, no es cierto 100%, o sea, no me garantiza 100% que suceda, ¿sí? Que sea verdadera. Y aquí dice, precisamente, se caracteriza por una conclusión generalmente mediante una conjetura, y nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos una conjetura, nosotros no estamos asegurando 100%, ¿sí? Muy bien. Aquí hay un ejemplo general para iniciar esta parte, para complementar esta parte teórica. Nos dice, he observado que las mariposas monarca tienen alas, que las mariposas cebra tienen alas, que las mariposas reinas también tienen alas, y por lo tanto todas las mariposas tienen alas. Esta mariposa cebra, monarca, son especies de mariposas, ¿listo? Para que tengamos una claridad un poquito. Son especies muy particulares. Entonces, dice identificar las premisas, la conclusión y establecer el tipo de razonamiento, por ejemplo, para el ejercicio número 4, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, las premisas, recordemos que vienen determinadas por los signos de puntuación. Entonces, la premisa mayor o la 1, he observado que la mariposa monarca tiene alas. La 2, que la mariposa tiene alas y la mariposa reina también tiene alas. Porque esto, todo viene, la mariposa tiene alas y la reina también. ¿Sí? Y la conclusión, todas las mariposas tienen alas. Por lo tanto, aquí me equivoqué, es por lo tanto. Por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Esa es la conclusión. Entonces, fijémonos una cosa. La premisa número 1, la mariposa monarca. ¿Sí? Es una especie de las mariposas. Dentro de la premisa 2 está la mariposa monarca, perdón, la mariposa cebra y la mariposa reina. También son especies de las mariposas. Y la conclusión dice todas, todas, todas. O sea, la conclusión es general, ¿cierto? Mientras que en las premisas mayor y menor, o en las premisas 1 y 2, estamos hablando de observaciones particulares para esas especies, ¿listo? Entonces, esto me da precisamente la conclusión, perdón, me da la clasificación de ese razonamiento. Entonces, es inductivo porque parte de premisas particulares y llega a generalizar en la conclusión que todas las mariposas tienen alas. ¿Listo? Entonces es todo lo contrario al deductivo. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, visité a mi hermana en Medellín y tiene una motocicleta. Fuimos donde mis primos y tienen motocicleta allá en Medellín. Conclusión, en Medellín todos tienen motocicleta. Entonces, premisa número 1, visité a mi hermana en Medellín y tiene una motocicleta. Premisa número 2, fuimos donde mis primos en Medellín, me faltó ir en Medellín y tienen motocicleta. Y la conclusión, en Medellín todos tienen motocicletas. ¿Ok? Aquí ya están identificadas las premisas y la conclusión. Entonces, la premisa 1 y 2, fíjense que visité a mi hermana, particular. Fuimos donde mis primos, es particular, mis primos, no fuimos a visitar a toda la gente en Medellín. Pero llegué a la conclusión de que todos en Medellín tienen motocicletas, ¿sí? Entonces, premisas particulares, conclusión general, razonamiento inductivo. ¿Listo? Y puede que sea cierta o no. Sí, allá en Medellín, casi. Digo que mucha gente tiene motocicleta, pero no todos. ¿Listo? Más que en Bogotá, sí. Listo. Aquí hay otro ejemplo. El miércoles fuimos a almorzar en Crepes and Waffles y el plato sugerido era langostinos. El siguiente miércoles volvimos a almorzar en Crepes and Waffles y el plato sugerido fue pulpo. La conclusión, los miércoles en Crepes and Waffles los platos sugeridos son comida de mar. Entonces identificamos las premisas. Premisa número 1 o mayor. El miércoles fuimos a almorzar a Crepes and Waffles y el plato sugerido eran langostinos. Premisa 2 o menor. El siguiente miércoles volvimos a almorzar en Crepes and Waffles y el plato fue pulpo.
plato sugerido fue pulpo. Y la conclusión, los miércoles en Crepes and Waffles, los platos sugeridos son comida mar. Entonces, el miércoles, el siguiente, la observación que están pensando, el siguiente miércoles, o sea, fíjense que son días particulares. ¿Y en qué se concluye? Los miércoles, los me indica que son todos los miércoles y está generalizando aquí en la conclusión que todos los miércoles los platos sugeridos van a ser comida mar. Cosa que a mí no me gusta. Entonces, partimos de premisas particulares y llegamos a una conclusión general, por eso es inductivo. ¿Listo? ¿Preguntas, mis amores? ¿Preguntas, muchachos? ¿Los escucho? Muchas gracias, tutor. La verdad me quedó muy claro todo. Gracias. Bueno, no se me vayan a ir todavía. Les voy a compartir en el chat aquí el listado de para que puedan llenar el listado de asistencia. A ver, chat. Y el de la evaluación de la sesión de hoy. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Para que lo hagan aquí. Y mientras tanto me cuentan cómo les ha ido con la tarea número 2. ¿Cómo les fue con la tarea número 2? Muy bien. Fácil, ¿cierto? Sí, señora, a mí la tarea 2 sí. Y la 1 era que tenía, después de haberla hecho, así como le había explicado hace rato, Sí, fue que yo misma me confundí y pensé que la estaba haciendo mal. sí. Bueno, pero bien, yo pienso que, bueno, ya por lo que yo he revisado en los foros, la mayoría va a tener casi que la puntuación perfecta para esta actividad, la tarea número 2, porque pues es muy sencilla y muy fácil, también es muy corta. Entonces, pues yo creo que no van a tener problemas. De todas maneras, si tiene alguien algún problema para entregar la tarea, entonces me contacta ahí por la mensajería interna o por el correo. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de la No, señor, tarea, por el acerca? momento ya resolví algunas dudas y ya me toca arreglar unos puntos de la tarea. ¿Listo, William? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere manifestar alguna cosa? Bueno, entonces, no siendo más, vamos a tener aquí la grabación. Vamos a dar por concluida entonces